Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartadó. Damos inicio a esta emisión que se realiza como una estrategia de información, educación y comunicación de los programas de salud pública y promoción social que tiene la Secretaría de Protección Social. Tema del día, enfermedades febriles eruptivas. Bueno, para hablar del tema que es fundamental, hemos traído durante todo este tiempo hablando de vacunación, hablando de enfermedades prevalentes de la infancia, hablando de estrategias de cuidado de nuestros niños y niñas. Hoy queremos, dada la condición que tiene el país y de alguna manera que los municipios estamos en alerta, hablarles a ustedes, a nuestros televidentes, a las madres, a los cuidadores, a los padres que nos están viendo el día de hoy sobre enfermedades eruptivas. Me acompaña entonces la doctora Aixa Rosado. La doctora Aixa trabaja con nosotros con el Hospital Antonio Roldán Betancourt desde la parte de salud pública. Con los buenos días, doctora. Buenos días, Luz Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos tus televidentes. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuáles son esas enfermedades eruptivas? ¿Qué es una enfermedad febril eruptiva? Es una enfermedad que se caracteriza porque inicialmente las personas o los niños, porque esto le puede dar desde un niño a un adulto, presentan fiebre y luego un brote. Los brotes pueden ser maculopapulares o ampollas. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Maculopapulares. ¿Qué es una mácula y qué es una pápula? Una mácula es una lesión en la piel que es más elevada y plana, que es más elevada que la piel y es plana. Y una pápula es como una elevación de la piel pequeña que no está llena ni de líquido ni que está llena de pus. Porque si se llena de pus la llamamos una pústula y si se llena de líquido la llamamos una vesícula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué enfermedad estamos hablando entonces? Sarampión, rubiola, quinta enfermedad mano, boca, pie y varicela. Esas son las enfermedades febriles eruptivas. Bueno, entonces para nuestros televidentes el día de hoy queremos diferenciar cómo se presenta. Yo tengo mi hijo, bueno, a mí ya me dio varicela y muy vieja además, no me dio cuando era niña, pero digamos que tenemos un niño ahorita que empezó con su fiebre y está ya en la fase eruptiva. ¿Cuáles son esos clips, esos tipsitos que nos diferencian una enfermedad de otra? Bueno, primero que todo son enfermedades muy parecidas. ¿Qué diferencia tenemos entre sarampión y la rubiola? La diferencia la va a hacer el médico, a la última hora, el médico que la está tratando, que va a ver al niño, porque el brote es igual, son maculopapulares, lo que es sarampión y rubiola. ¿Qué diferencia tenemos entre el sarampión y la rubiola? En el sarampión aparecen unas manchas en el paladar o en la mucosa yugal que se llaman manchas de Kopling, que son unas manchas blancas. En la rubiola van a aparecer unas adenopatías, lo que llama la gente comúnmente unas secas, detrás de la oreja o debajo del mentón. Y eso es lo que nos va a hacer la diferenciación. Si las adenopatías son cervicales, ya estaremos hablando de otra enfermedad producida por un parvovirus. Entonces, lo que queremos enseñarle a la mamá, o lo que le debemos dejar dicho a nuestra mamá es, si su niño lleva fiebre de 3, 4, 5 días y luego presenta un brote, consulte. ¿Por qué pedimos que consulte a esas mamás? Porque la mayoría de esas enfermedades se contagian con secreciones orales. Eso quiere decir que si el niño está en la guardería, lo más probable es que la mayoría de los niños que estuvieron en contacto con él jugando pueden estar infectados y la idea es cortar las cadenas de transmisión. Bueno, ¿la varicela cómo se presenta? Las varicelas es fiebre y unas ampollas que casi siempre la primera se da en el tórax, que es la que todo el mundo reconoce porque deja la cicatriz, y se van llenando desde la cabeza hasta los pies. Donde hay sitios donde uno tiene la ropa, donde los niños tienen ropa, tienden a llenarse más que en los sitios que están poco expuestos. Y los niños tienden a ser infectantes 3 días antes de la fiebre y 5 días o en el periodo en que se forma la costrica. Entonces,
Y el liquidito que bota la ampolla, el de varicela, también es infectante. Por eso es que a nosotros, a la mamá del niño con varicela, le decimos, no lo mande al colegio, porque son lesiones muy pruriginosas, eso quiere decir que rascan mucho y que los niños tienden a reventarse y luego ellos no tienen la precaución de lavarse las manos y tocan al otro y se va propagando la enfermedad. Usted hablaba de una quinta enfermedad. Es que entre esas tenemos varias. La quinta enfermedad es fiebre y se brota, pero tiene la característica de cuando se brota, el brote se hace más característico cuando hay sol. Cuando hay sol, usted ve al niño rojo y brotado. Cuando el niño no hay sol, el brote va descendiendo. Bueno, ya empezamos a decir un poco el periodo de contagio de la varicela. ¿Cuál es el periodo de contagio de las otras eruptivas? Casi todas las eruptivas mantienen un mismo periodo de contagio. Antes del brote y luego del brote. Uno tiende a cuidar más al niño durante el brote y resulta que durante el brote la contagiosidad disminuye. Pero cuando los niños están entrando al brote es cuando más están expulsando por las secreciones, cuando hablan, cuando se ríen, cuando lloran, y estas son enfermedades que ponen a los niños muy irritables, el virus, porque todas son producidas por virus. Bueno, no podemos hablar de enfermedades febriles eruptivas sin hablar de vacunación. Claro, en nuestros países tenemos vacuna para sarampión y rubiola y tenemos vacuna para varicela, la cual no pertenece al PAI y tiene un valor. Sarampión y rubiola la aplicamos al año de vida. ¿Y por qué al año de vida? Porque nuestros niños hasta los 5 o 8 meses todavía mantienen anticuerpos de los que le pasa a la mamá durante el embarazo. Entonces esos niños tienden a que esos anticuerpos cuando se exponen a la enfermedad los protejan. Pero a los 8 meses esos anticuerpos han desaparecido y tenemos que vacunarlos para que ellos vuelvan a tener ellos tengan sus propias defensas y tenemos que reforzarlo. Hay un 10% de esos niños que vacunamos que no hacen anticuerpos. Por eso tenemos que garantizarle el refuerzo a esos niños. Precisamente hacia allá íbamos, doctora, y listo, hay una vacunación a los 10 años, pero hay refuerzos. Es más, el año pasado tuvimos otro grupo. ¿Qué grupos estamos vacunando en este momento? Tenemos vacunando las vacunas típicas del PAI, 1 año, 5 años. ¿Listo? Y en estos momentos SR ya la dejamos vacunar porque fue secundario a un brote. Tenemos que decir que sarampión, rubiola en el país, hace rato que no tenemos sarampión, que los casos que se han presentado de sarampión se ha demostrado que es porque llega alguien, que los importamos, llega alguien del extranjero, nos los deja aquí, se va y aparece el brote. Son brotes pequeños porque en Colombia existen medidas de salud públicas de control adecuadas hasta el momento para sarampión. Bueno, doctor, a nosotros nos reportan, por ejemplo, una varicela, ¿cierto? Tenemos un caso de varicela, en la IPS el médico atiende al niño, lo diagnostica, dice es positivo para varicela, nos lo reporta aquí semanalmente con la notificación. ¿Qué proceso realiza entonces? ¿Cómo interviene entonces Salud Pública a este tipo de casos? Bueno, Salud Pública maneja en base al CIVIGILA, que es el Sistema de Información de Vigilancia. Nos los informan y se ubican por sectores esos casos. Un caso individual, lo ideal es no hacerle vigilancia, pero detrás de un caso hemos demostrado que vienen 7, porque resulta que llevan al primero que se brotó y le dicen ese es varicela y los de la casa que se brotaron no consultan. Porque es que a él le dio varicela, entonces lo que tengo es varicela. En esas casas lo que hacemos es dar educación, explicarles por qué es importante que ellos mismos se queden en su casa, que no salgan, que no dejen salir a los niños, que los adultos no vayan a trabajar, porque ahí sí vamos a tener un problema, que son los dichosos brotes por varicela. ¿Por qué? Porque varicela como tal sale en una semana, ya el brote desapareció, pero existen personas que no tienen defensas adecuadas y van a hacer complicaciones asociadas a las varicelas. Entre esas tenemos la meningitis aséptica, que en programas anteriores el pediatra nos los explicó, que es que las meninges se irritan y no encontramos un germen que produzca la irritación.
Y tenemos neumonías asociadas a varicela, porque nuestro cuerpo produce tanta defensa contra ese virus que va a producir una neumonía irritativa. Bueno, doctora, usted lo decía ahorita, los casos de sarampión, en ese momento se está en alerta, ¿cierto? Para sarampión, los casos han sido importados, personas enfermas o que tienen incubación del virus, vienen con ella y la dejan acá. ¿Qué riesgo tiene, por ejemplo, Urabá o Apartadó, que en este caso es el que nos convoca, frente a eso, a la llegada de extranjeros, a la llegada de los barcos, a la llegada de tanta gente, frente a este tipo de enfermedad que ya vemos que está latente por todos los laditos? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Lo que es Sudamérica, la mayoría de los casos que se han presentado han sido casos importados. ¿Por qué? Porque esta no es una enfermedad que haya tenido control más que todo en África. En África siguen habiendo casos de sarampión y rubiola que ocasionan muertes todos los días, todos los años. Entonces, las personas que vengan del extranjero y que vengan con un tipo de brote, nosotros nos tenemos que cuidar. A pesar de estar vacunados, tenemos que cuidarnos, porque acuérdense que la vacuna lo que hace es prevenir complicaciones. Que yo esté vacunado no quiere decir que a mí no me pueda dar la enfermedad. Lo que me dice es que a mí yo estoy protegido contra una complicación que me pueda producir la enfermedad. Que cuando me da la enfermedad me da más leve, sí, si estoy vacunado. Si no estoy vacunado, me expongo a morirme. Bueno, y llegamos al punto de las complicaciones, usted se me iba como adelantando, pero llegamos al punto de las complicaciones, entremos de una vez. ¿Qué complicaciones tiene cada una de estas patologías? Una rubiola durante una gestación puede producirle una rubiola congénita, que dependiendo de la etapa de la gestación puede verse en pérdidas del embarazo, si son primera semana, o malformaciones fetales, algunas incompatibles con la vida, otras que son muy desastrosas para los niños. Entonces, por eso nosotros, en el momento de control prenatal, somos muy juiciosos pidiéndole a la mamá, mamá, ya se vacunó, muéstreme su carnet, venga, muéstreme, no solamente la de tétano, sino todas las vacunas. Bueno, eso para rubéola. Sarampión también puede producir problemas en el niño y dependiendo si se presenta a finales de la gestación, el niño puede nacer con sarampión por la exposición hacia la madre, porque todavía no le ha pasado anticuerpos. Varicela en los niños pueden morir en un 10% de los niños que nazcan con varicela, porque no tienen defensa que los proteja y van a hacer reacciones demasiado fuertes contra ese virus. Entonces, por eso es la importancia de tener unas mamás y unos niños vacunados. Claro que sí, doctora. Usted lo decía, cuando hay casos de varicela o de eruptivas, pues se va a las viviendas o a las instituciones educativas y se hace todo un trabajo de educación a la madre, a los cuidadores de esos niños. ¿Cuáles son esos principales cuidados? Porque es que uno ve que les untan una cosa, que les untan las otras. ¿Cuáles son los principales cuidados? Ya el niño tiene varicela, o sea, ya el niño tiene una enfermedad febril eruptiva. Entonces, ¿cómo lo cuidamos en casa? Bueno, eso depende. Vamos a hablar inicialmente de varicela, que es la menos que nos trae actividades. Varicela se va a la casa, se le dice a la mamá, se pregunta quiénes aquí en la casa tuvieron varicela o tuvieron contacto, porque si ese niño se enfermó de varicela debió haberlo adquirido de alguien. Casi siempre encontramos el índice, el caso índice, que es el primer caso, y se le explica a la mamá. Primero que todo, que lo bañen con agua de hojas, se llama tarratón o cualquier otra. El riesgo no es que lo bañen, el riesgo es que no sabemos qué animal se orinó sobre esas hojas, no sabemos qué animal defecó sobre esas hojas, y a veces en vez de hacerle un beneficio, porque el agua sí refresca, el prurito, lo que ocasionamos es que esa lesión, cuando va haciendo la costra, se infecte, entonces se sobreagrega una infección, y va a hacer que ese niño tenga a veces que estar hospitalizado sin ninguna causa. Ese niño se debe llevar o debe asistir a un centro médico donde le van a mandar un antihistamínico tópico, lo que normalmente las mamás sin necesidad de ir al médico van y compran el Caladril y se lo aplican. Suele pasar. ¿Qué nos recomendamos? Dar aspirina. La aspirina en estas enfermedades no es recomendada porque produce más lesión que beneficio.
le recomiendan un antipirético tipo acetaminofén, que todos en la casa donde tenemos niños debemos tener acetaminofén y entregárselo y darle al niño por horario, porque estas enfermedades más la molestia de la picazón y de la fiebre que cualquier otra cosa. Bueno, doctora. Con sarampión. Bueno, sí. Con sarampión sí tenemos medidas más grandes. Sarampión, como es una enfermedad ya controlada en nuestro país, tiene medidas específicas. Ese niño se deja en la casa, hay que hacer visita domiciliaria y buscar todos los sitios 15 días antes donde haya estado el niño. Esos 15 días antes se visitan, o sea, hay que ir al colegio, que el niño asiste después del colegio, va a hacer deportes a otros lados, se visita ese centro y se hace una vacunación de bloqueo en esos 2 sitios y 4 manzanas a la redonda. Bueno, algo más frente a esas acciones de salud pública, acciones de prevención, acciones frente a cortar la cadena de transmisión. No, inicialmente es eso. Bueno, doctor, ¿cuál sería ese mensaje final para nuestros televidentes frente a este tipo de casos? ¿Por qué elegimos hoy enfermedades febriles eruptivas? Porque hemos tenido que correr durante las últimas semanas como locos, que hay un posible brote, que hay un posible caso de sarampión, que hay un posible caso de rubeola. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero les voy a contar. Durante el año pasado tuvimos muchos programas. Vinieron de la Organización Panamericana de la Salud y tuvimos un programa con ellos, donde nos contaban cómo las Américas se estaban calificando ya para que le dieran el certificado de que ya el sarampión y la rubeola no se encontraban en las Américas, ¿cierto? Por eso tuvimos que vacunar miles y miles de niños en apartado y fue una campaña grandísima en los colegios, en las casas, tocamos las puertas. Heidi, que hoy no nos acompaña porque está en Bogotá, cada día decía en el programa, tenemos que vacunar a los niños con Neisseria. Al entrar sarampión al país, por lo del mundial, por lo que haya sido, pero que entró el sarampión durante este año, entonces se prenden todas las alarmas. Cuando hay una eruptiva que entra a ser la Secretaría de Protección Social a través del hospital, 1000 acciones buscando si eso es o no es un sarampión. Por eso queríamos traerle hoy, o quisimos traerle hoy a nuestros televidentes, esa diferenciación entre las eruptivas, pero más que todo, el que esa eruptiva tiene complicaciones y que esa eruptiva no la podemos determinar nosotros en nuestra vivienda, que necesita una consulta, que necesita que el médico determine si tiene miles de acciones como las que hemos hecho esta semana o si simplemente debe ser un cuidado en su casa sin toda la alarma que tiene el resto, ¿cierto? Entonces, doctora, ¿qué le decimos a nuestros televidentes? Cualquier niño con fiebre que al tercer día no se le ha quitado, debe consultar al médico, primero. Y si esa fiebre se acompaña de brote, la consulta debe ser más prioritaria. Que sea el médico el que le diga a usted, no mamá, no se preocupe. Y si el médico tiene la duda, debe mandarle los exámenes pertinentes para confirmar o descartar la enfermedad. Aquí son más acciones de interés comunitario, porque la idea es que no todos nos enfermemos. La idea es que si tenemos un caso, ese caso sea ubicado, sea encerrado y sea tratado. Eso es lo que necesitamos en las Américas, tener controladas todas nuestras enfermedades eruptivas, que no se nos olvide notificarlas. Bueno, doctora, usted lo decía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No solo es el cuidado de mi niño, de mi niña, el cuidado de mi familia, es el cuidado del otro, el respeto por el otro, ¿cierto? Si mi niño está enfermo y yo lo envío a estudiar o lo envío a un lugar donde hay otros niños, lo más seguro es que esos niños se van a enfermar. La Secretaría hace muchas acciones, muchísimas, tratando de cortar esa cadena de transmisión en cada una de las enfermedades. Semanalmente tenemos notificación de todo tipo de enfermedades que ustedes se alcancen a imaginar. A todas ellas se les hace una vigilancia, eso ya sea una visita, ya sea una vacunación, ya sea un proceso de cierre, pues tratando de bloquear el contacto, pero no podemos llegar a ellas si no se consulta.
No podemos llegar a atender los casos si no se busca al médico y si la IPS no hace una notificación adecuada. Entonces, el llamado, como siempre en este programa, es un llamado a la conciencia, al autocuidado, no solo el cuidado de nuestra familia, sino el cuidado de los otros. Un niño enfermo es lo peor que puede pasar, entonces, ¿para qué envío el mío a que enferme a los demás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre, martes, miércoles y jueves. Hasta pronto.